cosas. Espiritualmente, el aborto, los niños tienen una relevancia, tanto para Dios como para Satanás. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claridad. ¿Ok? Para Dios los niños son importantes y para Satanás también. Hay algo satánico, hay algo que en el mundo de las tinieblas se comienza a mover respecto de los niños. De hecho, antiguamente existieron muchas matanzas. ¿Recuerdan la matanza donde Faraón ordenó a matar todos los niños cuando iban a ser Moisés, que era la persona que iba a libertar el pueblo de Israel? Cuando esto sucede, manda a matar los niños. También Herodes, ¿recuerdan cuando nació Jesús? El Mesías prometido, ¿cierto? Y los magos, los reyes magos le dijeron que iban a nacer el Mesías, que iba a libertar a Israel, ¿cierto? Él mandó a matar todos los niños de cierta edad. Es por eso que Jesús huye con sus padres y Jesús vive sus primeros años de vida, ¿dónde? En Egipto. ¿Ok? Ahora, los niños, esto es interesante porque en la antigüedad los niños no eran considerados personas hasta que cumplían cierta edad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por esta razón, comúnmente eran sacrificados. ¿Usted ha escuchado hablar del dios Moloch, Baal? ¿O solo como Moloch? ¿O solo como Baal? ¿No? Bueno, este dios era el más famoso en esos años, en el tiempo de la antigüedad. En algunas culturas era celebrado como Molech, Milcom o Malcam. Es conocido bíblicamente como uno de los principales dioses de los cananeos. ¿Recuerdan? Los cananeos eran esta tierra donde vivían los gigantes, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la cautividad, va hacia la tierra prometida que se llamaba Canaán. Y es esa tierra que ellos conquistan, que luego se las entrega el Señor. Ahí vivían los cananeos, que eran una potencia en esos años, y ellos adoraban a este Dios. También fue adorado por otras culturas en esos años, como los amonitas, los habitantes de Tiro, los famosos babilónicos, los caldeos, los cartaginenses, los felicios, los filisteos, los sidonios, los de Cartago y también algunos israelitas paganos. Todos ellos adoraban a este Dios. Ahora, se piensa, según los historiadores, que este llegó a ser el Dios más popular entre los habitantes del mundo conocido en esa época. De hecho, en el año 2020 se colocó, para que usted sepa, una imagen de Moloch, de este mismo Dios, 2020 ahora, en el Coliseo Romano, en Italia, ¿cierto? E incluso el Papa Francisco ofició una ceremonia en honor a este Dios, al mismo Dios Moloch. Ahora, ¿qué pasaba con este Dios? Y te quiero contar. El historiador Plutarco relata lo siguiente, y te voy a leer. Antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Diodoro, que también es otro escritor, escribió: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas y las palmas hacia arriba. Y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta, así, hacia dentro del fuego, siendo ese Dios gigantesco, y dentro de ello era un horno de fuego. De hecho, también el filósofo Teodoro relata que los familiares tenían prohibido llorar y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartaginenses creyeron que habían disgustado a Moloch. Así que sustituyeron a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio e intentaron compensar al Dios realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a 300 incluso en total. El historiador menciona que la gigantesca estatua de bronce estaba al rojo vivo y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. Entonces, este Dios, Baal, Moloch, Molech y distintos nombres de distintas culturas era adorado en el mundo antiguo. Y la forma de adorarle era sacrificando niños. ¿Me sigue? Es tanto así que era común, las sacerdotisas se prostituían dentro del templo con los feligreses de esta religión, de esta iglesia, y todos los hijos que tuvieran esas sacerdotisas eran sacrificados a esos ídolos.
era súper normal que si tú quisieras ser sanado de algo, entregaras a tus hijos, ojo, menores de 6 años, para ser sacrificado a ese Dios. Y la gente, porque hoy día es difícil concebir eso, ¿cómo podía existir tanta maldad? Y la gente en esos años lo veía como normal, era parte de su normalidad, no se complicaban con ello. De hecho, el niño, o sea, piensan los historiadores que aproximadamente un 30%, o sea, 3 de cada 10 niños no llegaba a los 6 años. Estos chicos eran sacrificados, más o menos un 30% de los niños, a ese Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que en esos años los niños no eran considerados personas. De hecho, socialmente en estas culturas eran considerados personas recién entre los 5 y los 6 años. Por lo tanto, antes de eso, tú podías decidir de forma normal, de forma natural, si decidías o no quedarte con ese chico. Por lo tanto, si nacía un niño con complicaciones, lo matabas y lo sacrificabas. Si nacía uno y no tenían la situación económica para mantenerlo, se le sacrificaba. Y esto era la normalidad en aquellos años. Ahora, cuando pasan los años, llega la Edad Media. ¿Ha escuchado hablar usted de la Edad Media, cierto? Y aquí la cosa no mejora mucho, sino que empeora, ya que como el niño, al igual que les mencionaba anteriormente, no era considerado una persona, y no existían tampoco los tratamientos anticonceptivos, como usted que se toma, ¿cierto?, una pastillita, una operación, la cosita que se pone aquí, muchos otros dispositivos no existían, entonces había muchos embarazos no deseados. Entonces se piensa que en este tiempo cerca del 70% de los niños fallecía antes de los 6 años. El infanticidio se practicaba profusamente, cuentan los historiadores, con niños deformes, con algún defecto, con hijos ilegítimos o producto de relaciones incluso adúlteras, también por falta de recursos económicos para mantenerlos, y en este caso también se optaba por donar al recién nacido, incluso, aquí en Chile pasaba, a vecinos, a familiares o a amigos. Y en ocasiones, por razones religiosas mucho más oscuras, también se transformaban en ofrendas. Incluso la prerrogativa de aceptar y reconocer al hijo era de los papás. Y si tú no querías aceptar o reconocer a ese hijo, no era tuyo, y era muy común que las mujeres cargaran solas con esos hijos porque los padres no les reconocían. ¿Ha escuchado historias así? Hace pocos años atrás en Chile pasaba lo mismo. E incluso si el padre no lo rechazaba, él lo podía abandonar en la calle y podía recogerlo o no si quisiera esta otra persona. De hecho, era común y existía un término para esto en la Edad Media que se llamaba exposición del bebé, o sea, niños expósitos. Esta práctica era más común con las niñas en la época romana, ya que la pobreza llevaba mucho a que los padres vendieran a sus hijos a familias que no podían tener hijos. Y incluso todavía recién nacidos, sucios con el líquido amniótico y un poco sanguinolento, se les vendía o se les entregaba al mejor postor, incluso como esclavos o como hijos adoptivos. Y esto era muy económico dado el escaso valor social que tenían en la sociedad. Incluso las niñas eran muy vendidas o también muy matadas, porque todos aquellos querían tener pocos hijos y querían tener herederos, ¿cierto? Incluso llegó un momento en que en la historia solamente el 20% de la población era mujer, porque el resto era sacrificada. Ahora, en tiempos modernos, cuando ese niño no es considerado sujeto de derecho, o sea, es una persona, pero que no tiene derechos, hay un vacío legal, porque desde ahí hacia atrás el niño antes de los 6 años no se consideraba como tal. Me sigue hasta aquí. Entonces tú me dices, ¿cómo puede ser que el ser humano esté tan mal? Yo ayer escuchaba a un predicador que decía, estamos en tiempos en los cuales el pecado sobreabunda como nunca antes en la historia. Yo no sé, no estoy tan de acuerdo.
Era muy común en la Edad Media que pudieras caminar y han visto en las películas y se da que los niños siempre están mendigando, ¿sí? Esto hoy, en esos años era súper normal porque los niños, que los padres no se atrevían a matarlos, los dejaban abandonados en la calle y ellos vivían como mendigos, era normal. El problema es que ese niño, como te digo, no era considerado un sujeto de derecho, pero hace muy poco atrás, en la Declaración de Ginebra, ¿cierto? En 1924 nacen los derechos del niño. Y esto es importantísimo porque lo que pasa históricamente es que por primera vez los niños son reconocidos como un sujeto de derecho. Si bien se entendían como una persona, no se entendían como aquellos que tuvieran derechos. Entonces, hoy los niños tienen sus propios derechos. Y yo no sé cuántos aquí, pero mis hijas se saben de memoria sus derechos. Y a veces me los dicen, no. Y se les empezó a enseñar en los colegios y las naciones comenzaron a adoptar estos derechos para todos aquellos. Incluso más tarde, en 1946, se crea el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, más conocida como UNICEF, procurando velar porque estos derechos de esos niños pudieran cumplirse. Sin embargo, en 1920 pasa algo que cambia el razonamiento. Porque la ex Unión Soviética, ¿cierto? En 1920 va a pasar a la historia como el primer país donde se aprueba legalmente el aborto. Luego de eso, el segundo país en adoptar el aborto en 1973 son los Estados Unidos. Actualmente, el aborto es permitido en 58 países bajo la petición de la mujer, es decir, bajo cualquier causal, y en 134 países es permitido bajo causales específicas, como en el caso de Chile, ¿cierto? El aborto en las 3 causales, y solamente 5 países lo prohíben bajo cualquier circunstancia. Chile hace unos años atrás estaba dentro de estos 6 países que en ese momento la prohibían bajo cualquier circunstancia. Y resulta que esto sucede porque se exhiben los derechos del niño. O sea, el niño ya es, desde la Declaración de Ginebra, es un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Pero desde cuándo? Desde que nace. Por lo tanto, antes de que salga de la panza de la mamá, es una persona, pero no tiene derechos. Ahora, ¿cuáles son los derechos que reemplazan los derechos de ese niño? Los de la mamá. Por eso que cuando tú escuchas mi cuerpo, mi derecho, legalmente tiene razón. En esa figura legalmente tiene razón. Porque ese niño no tiene derechos, sino que los derechos que vienen a reemplazar los de él son los de su madre. Y si ella decide hacerlo, esto termina con su vida. ¿Me sigues o no? Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que la matanza de los niños, que la forma de actuar de Satanás hacia ellos siempre ha sido tratando de minimizar y de asesinar la mayor cantidad de niños, y nos damos cuenta de que en el tiempo antiguo se asesinaba más o menos el 30% sacrificado a ese mismo dios, Moloch o Baal, podemos ver estadísticas hoy respecto de cuántas personas son asesinadas, porque ese niño es una persona y lo vamos a ver más adelante en el estudio también. Entonces, según las estadísticas de la OMS, en el año se producen 251 millones de embarazos. ¿Ok? Lo primero que es curioso de esto es que el 119 millones, el 47% de esos embarazos son no deseados. O sea, más o menos con todo el índice y todas las prácticas anticonceptivas que conocemos en nuestra sociedad, que son muchas, yo creo que todos aquí conocen, ¿cierto? Aún así, el 47% de los embarazos no son deseados. No los quieren, les cayó de sorpresa. Es como cuando usted tenía a la mamá
y la mamá decía de ti, no, yo fue chiripa nomás, pues si yo no estaba ni ahí con ser embarazada. ¿Ah? Es como, no, nació. No sé si a alguno le han dicho esto alguna vez. A mí no, porque fui el mayor, así que me salvé, pero somos 8, así que imagínense, todos los otros 7 son chiripas. Esos fueron no deseados. Entonces, en el fondo, el 47%, casi la mitad, no se le esperaba y no se le quiere tener. Ahora, de aquí nace la necesidad del aborto y de esos 119 millones no deseados, 73 millones se transforman en aborto. O sea, la mitad, el 51% de los embarazos no deseados se abortan, ¿sí? Lo cual representa el 29% del total, casi el 30%. O sea, en este planeta, el 30% de los embarazos se asesinan. En este planeta, 73 millones de abortos se realizan al año. Y es curioso que los historiadores comentan que en la edad antigua cerca del 30% de los niños se le sacrificaban a este dios Baal Moloch, que en verdad es un dios falso, pero también es un demonio, ¿cierto?, que está ahí metido. Y hoy sigue pasando lo mismo, solo que ya no los matan cuando están fuera de la panza, sino que cuando están dentro de esa panza. Y aquí es donde viene el argumento. Porque la gran discusión tiene relación con la potestad que tiene una persona de decidir, con mayor autoridad, de decidir por la vida de otro. O sea, es un feto o es un cigoto o dependiendo de la cantidad de tiempo que esté en la panza de la mamá, es o no, alguien puede decidir por él solo por el hecho de ser mayor o más grande o más poderoso. Y es que este principio es importante discutirlo, porque no solamente se aplica a los chicos, al aborto, se aplica en la eutanasia, se aplica en las personas con capacidades diferentes, se aplica en los chicos con Down, con síndrome de Down, y para esto tenemos que aprender a definir cuál es el origen de la vida. Cuando una persona ante Dios, que debiera ser aplicado a nuestra sociedad, comienza a ser una persona con derechos. Porque resulta que hay políticos que son pro vida y se usa una frase que se acuña en Estados Unidos, ¿cierto?, que es el argumento Mario Cuomo, que es un argumento en política, que dice lo siguiente. Por ejemplo, el gobernador demócrata de Nueva York, que acuña que se llamaba Mario Cuomo, acuña esta ideología que dice: yo personalmente estoy en contra del aborto, pero no puedo imponer mis ideas cristianas a las demás personas que no son cristianas. ¿Me sigues? Ahora, este argumento de cierta forma es cierto, porque yo no puedo imponer mis ideas de pensamiento, de forma de vestir, porque mi libertad no puede infringir la otra, ni la otra no puede infringir la mía. Estamos de acuerdo hasta ahí. Pero todas las cosas tienen límite, porque cuando yo quiero matar a un niño, o una mujer, o un papá, porque también pasa, quiere abortar a ese chico, él ya pasó su libertad. Y comenzó a infringir la libertad de ese niño, que es un ser humano, que está dentro de esa panza. Por lo tanto, el argumento Mario Cuomo se aplica en ciertas ocasiones y en ciertas ocasiones no. Me sigue en la idea, en lo que estoy avanzando, ¿sí? No estoy enredado, ¿cierto? ¿Me sigue? Ok, ya, porque despierte conmigo, porque si no se me van a quedar dormidos, porque esto es una clase, me puse hasta sillita para contarles entonces de esto. Entonces, yo tengo que legislar para una realidad política específica, dice, y no puedo permitir que mis creencias de Dios se impongan sobre las personas seculares. Y esto no es del todo cierto, porque a la hora de la defensa yo sí tengo que hacer como defender al inocente. Entonces, resulta que este argumento del aborto pasa porque existe la duda en donde dicen que los canutos son ignorantes, ¿cierto? Entonces que nosotros no vemos la ciencia y que la ciencia compite con los principios cristianos, con los principios de Dios. Pero en este caso no es así. Y te quiero contar por qué no es así. Porque científicamente
ese niño que está en esa panza sí es una persona. De hecho, te voy a leer algunas cosas, algunos datos. En Estados Unidos se encuestó a adultos estadounidenses y se les pidió que seleccionaran el grupo más calificado para responder a la pregunta de ¿cuándo comienza la vida en el ser humano? ¿Ok? Entonces se hace una encuesta, se toma el tiempo y se dice ¿cuándo comienza? La mayoría dijo que los biólogos eran los más calificados para decirnos cuándo comienza la vida. El 81% de los encuestados dijo eso. No sé qué piensa usted, pero yo estoy de acuerdo. O sea, si hay alguien que sabe cuándo comienza la vida, es un biólogo. Ok. Entonces, agarraron biólogos, se les reclutó y se comenzó a hacer preguntas a ellos respecto de cuándo comienza la vida. Y se hizo una muestra de 5.502 biólogos de 1.058 instituciones académicas distintas. Y se les toma, y se les pone ahí. Y se les hace la misma pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comienza la vida? El 95% de los biólogos afirmaron que la opinión biológica de que la vida de un ser humano comienza en la fecundación. Entonces, si hay alguien calificado para decirnos cuándo comienza, probablemente yo no, que soy pastor, pero soy un biólogo. Y el 95% de ellos, de distintos lugares, de distintas creencias, de distintas iglesias o quizás ateos, dijeron que comienza la vida en el momento de la fecundación. Y bíblicamente también aparece así. De hecho, el libro de Salmos 139, 13 al 16 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, Dios no comienza su propósito contigo cuando naces. ¿Me sigues o no? Él comienza su propósito en el momento de la fecundación. Él comienza a trabajar contigo cuando tú estás en la panza de tu mamá, no cuando naciste. Éxodo capítulo 21, verso 22 al 25 dice: si alguno riñere, mira, fíjate esta parte de la ley. ¿Sabes lo que es reñir? Peleara, tuviera una bronca, una pelea. ¿Cómo le dicen a las peleas? Mocha, ¿cómo le dicen los colombianos? Vamos. Algún problema. Y pelearan. Y en eso que se agarran, como las películas que se agarran las peleas en un bar, e hirieren a una mujer embarazada, fíjate lo que decía la ley de Dios, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ok. Supongamos que nos ponemos a pelear nosotros dos. ¿Con quién vamos a pelear hoy día? Con mi querido Víctor Quilamán. Nos vamos a ver bien chistosos agarrándonos a combo. Y resulta que alguien de ustedes está embarazada ahí y está con su esposo. Supongamos, ¿quién quiere quedar embarazada aquí? Ya, listo, Tamar va a quedar embarazada hoy día. Oye, que su marido le está pidiendo un hijo ahí, parece, porque está diciendo. Entonces, en esto que peleamos, vuela esta mesa y le cae encima a la Tami. Lo que nosotros tendremos que pagar como pena es lo que el marido se ponga de acuerdo con un juez en aplicarnos a nosotros. Si es que la herimos, pero si es que el feto vive, si el bebé está vivo. ¿Perfecto? Ahora, continúa el pasaje de la ley de Moisés. Mas si hubiera muerte, o sea, si ese niño muere, ese feto muere, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pregunta, para Dios, ¿ese niño que está dentro es un sujeto de derecho o no? ¿Tiene el mismo valor que la vida de un adulto?
Porque si yo mato, o sea, golpeamos por casualidad a la querida Tami y muere ese bebé, nosotros tenemos que pagar nuestra vida como que hubiéramos matado a un nacido, a un adulto, a un sujeto en pleno derecho. Dios no hace diferencia. ¿Dios aprueba el aborto? O sea, lo que está diciendo, si tú, médico, matas a un niño o a un adulto, acarreas la misma condenación que si matas a un feto. Cometes el mismo nivel de pecado, el mismo nivel de aberración. Primero, esto es una verdad científica innegable. Segundo, hoy día se legisla ya no en lo que es real, porque científicamente ya vimos que esa es una persona, es un ser humano, pero da lo mismo, se le mata. Y yo estaba convencido de que los canutos éramos los que no nos importaba la ciencia, pero ya ven usted que no. Hoy día a ellos no les importa la ciencia, que dice que sí es un ser humano. Hoy día antropológicamente la gente ya no le importa actuar o tener leyes respecto de lo que está bien o de lo que está mal. Le importa tener leyes respecto de cómo te sientes. Y lo dice 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 cuando dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Claro, porque ya no les va a importar la verdad. Ya no le va a importar si esa persona, el feto que está ahí es persona o no. No le va a importar si sufre dolor o no, porque está comprobado científicamente que sí siente dolor. De hecho, no los matan con anestesia. ¿Usted cree que le va a poner anestesia antes de matarlos? No es así. Y siente dolor. O sea, es de una crueldad tremenda lo que sucede ahí. Pero eso no les importa. Porque para ellos es más importante cómo se están sintiendo respecto de ese embarazo no deseado que de lo que sienta ese tercero. Porque es un tercero, aunque esté dentro mío. Y es importante razonar sobre esto porque fue la misma discusión históricamente como fue con los niños antes de la Declaración de Ginebra, como lo fue también, por ejemplo, con las personas de color. Porque tú puedes decir cómo en la lucha racial, recuerdas en los Estados Unidos respecto de los esclavos de color, cómo le podían hacer tantas cosas malas a estas personas y uno le cuesta razonarlo. Sí, pero es que en ese tiempo tampoco eran considerados personas. Es lo mismo con niños. Y la pelea y la discusión era respecto si eran o no. De hecho, cristianos. Porque tú sabes que los Estados Unidos es un país básicamente cristiano, sobre todo el lugar más racista de Estados Unidos, que era el sur. Hablemos de Luisiana, hablemos de Mississippi. Era extremadamente bautistas. Incluso ahí ellos hablaban respecto de que ellos no eran personas. De hecho, incluso teológicamente, te voy a leer esto. Los autores más representativos de las teorías monogenistas al principio del siglo XIX son Johann Blumenbach y George Louis Leckdeck, que es conde de Buffon. Estos autores, basándose en la narración del Génesis, ¿cierto?, cuando habla de la creación, sostenían que Adán y Eva habían sido blancos a imagen de Dios y que las diferentes pigmentaciones más oscuras de la piel se debían a un curso degenerativo producido por factores ambientales que incluso podían llegar a invertirse. Entonces esta teoría, por lo tanto, racionalizaba el prejuicio que se atribuía a razas no blancas y especialmente la negra, en donde valores de inferioridad física, moral e intelectual se le aplicaban a estas personas, coincidiendo con esta teoría de una supuesta degeneración física de la especie humana. Por lo tanto, podían ser incluso asesinados. De hecho, más adelante aparecen otras teorías monogenistas de la mano de James Coles Picard, que es un antropólogo inglés, que sostenía que Adán había sido negro y bajo la influencia de la civilización el hombre había ido gradualmente convirtiéndose en blanco. Entonces el argumento
por lo tanto simplemente cambia de sentido, pero mantiene la misma dirección. La historia del hombre representaría una línea evolutiva y la raza blanca se encuentra en un estado superior que la raza negra. Pasó también incluso con los judíos, en donde en la Alemania nazi se discutía si los judíos eran personas o no. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, en ese genocidio no existía una culpabilidad intrínseca entre las personas porque ellos no lo eran, no eran personas. Suponía que los seres humanos estaban divididos en razas, en donde estaba como la cúspide, la raza superior, la raza aria, los cuales eran ellos mismos, los alemanes, así como yo, rubio, alto, musculoso, 2 metros, como Felipe de la Maza. ¿Puede pasar, Felipe? No, mentira. Entonces ellos eran superiores a todos los demás, lo cual les daba la facultad de esclavizar a los negros, de asesinar a los amarillos o a los judíos, etc. Entonces el nazismo identifica a los judíos como un enemigo racial, porque no solamente es un enemigo a nivel de estatus, sino que es un enemigo que si sigue perteneciendo en el mismo círculo social de ellos, viene a ensuciar su raza, por lo tanto hay que exterminarlos. Y escucha esto, los más grandes genocidios de la historia han sido cuestionados o han sido valorados o incluso han sido racionalizados respecto del nivel de persona que alguien puede o no llegar a ser. O sea, un genocidio no nace desde la maldad de decir, yo los voy a matar a todos ustedes porque sí, porque soy malo, ¿y qué? Soy el Cizarro. No nace de eso, nace de denostar tus virtudes como persona. Y cuando yo consigo convencerme a mí y a los que me rodean que todos aquellos son menos que nosotros, eso se plasma en una ley en donde te dejan libre de derecho y pueden hacer lo que quieran contigo. ¿Me sigues? Y esto es exactamente lo que está pasando con el aborto. De hecho, en España casi no hay chicos con síndrome de Down, no sé si tú sabías. Ha descendido un 88% la población Down. Y se estima que para el 2050 ya no existan chicos con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque como tú a través de un examen puedes saber si el chico va a venir con síndrome de Down, lo abortas y no lo tienes. Pregunta, ¿ese chico por tener síndrome de Down no tiene derecho a vivir? Incluso el profesor James Villarroy de la Universidad CEU de España ha estudiado casos de algo que él llama el apocalipsis Down. Y se atreve con un término incluso muy controversial que se llama eugenesia. Si podemos hablar de una eugenesia encubierta, dice. No se quiere mencionar el concepto porque recuerda al nazismo, pero la eugenesia es una práctica mucho más amplia de lo que parece. Y se ha llevado abiertamente en países como los Estados Unidos y la zona norte de Europa. Hay medidas eugenésicas blandas como limitar el matrimonio entre personas con discapacidad, pero también menciona en este periódico, en este caso hablamos de eugenesia dura, la eliminación de individuos humanos antes de nacer, dice él a este periódico. Incluso Victoria Camps, filósofa y catedrática y miembro del Consejo de Estado de España, imagínate, política, dice lo siguiente: desde el punto de vista filosófico, que nazcan niños con un alto nivel de anormalidad no es bueno. Ese es el concepto que tienen los políticos, ese es el concepto que nos quieren meter, y esto es algo que como cristianos debemos conocer y debemos luchar. Esto es algo que como cristianos debemos abordar como bandera de lucha. Porque la evidencia científica dice que el aborto es un asesinato, la evidencia bíblica dice que el aborto es un asesinato, y el sentido común dice que el aborto es un asesinato. Y el Señor en el libro de Proverbios capítulo 6 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. ¿Ha escuchado este pasaje? Y luego se corrige el autor, no, son 7 las que Él detesta. Y dice, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, y luego ¿qué dice? Lea conmigo, las manos que matan al inocente. O sea, no solamente las odia,
sino que las detestas. ¿Y cuál es parte de esas que él detesta? Las manos que matan al inocente. Ahora, ¿por qué tú y yo tenemos que dar pelea por esto? Yo he estado en conversaciones con varias personas que están en contra de esto y que vamos a empezar a trabajar para llenar el espacio público de estas ideas y de que la gente pueda razonar. Y que si queremos tener esta discusión, ok, tengámoslas, pero tengámoslas en paz. O sea, recibe los argumentos de ambas partes. El próximo domingo vamos a volver a hablar de esto y mirando el aborto desde otra perspectiva también. Pero nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados porque el libro de Santiago nos dice una verdad que es innegable. En donde dicen, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Me sigues? O sea, quedarte callado también es pecado. O sea, si tú ves injusticia en los demás y callas, estás en pecado, estás equivocado. Y se nos viene de aquí probablemente hasta el cambio de gobierno, que eso falta ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años, esta discusión. Y la mejor forma en la cual tú puedes aportar a esto es compartiendo, es hablando, es los shorts que aparezcan de este mensaje posteriormente, compartiéndolos con otros, generando la conversación. Y no se agarren a combo con el que piensa distinto, pero convérsenlo. ¿Tú crees en el aborto? Yo no. Bueno, dejémoslo hasta ahí. No da lo mismo. Porque si el otro cree en que la casa se tiene que pintar roja y tú crees que la casa se tiene que pintar verde, eso sí da lo mismo. Pero el aborto no da lo mismo. Sin atacar, hay una conversación que como sociedad tenemos que tener. Porque hay una verdad innegable. Esa es una persona. Y yo no sé cuántos aquí, los que nos ven, los que están con nosotros desde casa, los que están aquí en el auditorio, han vivido tal vez en carne propia el tema del aborto. Tal vez estás en una situación decidiendo sobre ello. Tal vez estás en una situación en la cual estás pensando en abortar, o tienes un tercero que te está pidiendo consejo respecto de esto, o tal vez ya lo hiciste. Tal vez ya abortaste, ya viviste ese proceso. Si estás en ese proceso, te puedo aconsejar que no lo hagas, porque al final te vas a hacer más daño del que ya te has hecho. Conozco múltiples casos en los cuales cuesta tanto que una persona pueda superar lo que sufrió en un aborto. Pero si te tocó vivir eso, yo quiero que tú sepas que Dios perdona todo. Yo creo que tú sepas que Dios perdona lo mal que hiciste y aplaude lo bueno que hiciste.